Bien, continuaremos con nuestras clases. En nuestra última clase que estuvimos viendo distintos aspectos. Déjenme conectar la tablet. Que estuvimos discutiendo? Bueno, estuvimos hablando un poco de la bifurcación equivalente a la transcrítica, la bifurcación imperfecta, que es el modelo que llamamos Landau-Dehyen. Este modelo simplemente era muy similar. Bueno, acá está escrito como lo escribió más bien Dehyen, variando energía libre y encontramos que permitía que hubiera una transición. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer algunos comentarios, digamos, de una dimensión y finalmente yo creo que ya tenemos los ingredientes necesarios para terminar esta parte de nuestra discusión. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Entonces, estábamos discutiendo algunos aspectos diferentes, digamos, del sistema. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Entonces, vamos a discutir ¿qué eso? Entonces, vamos a discutir entonces oscilaciones en una dimensión. En una variable en realidad. Entonces, hemos ya gastado un buen tiempo en simplemente discutir. Hemos tratado de discutir, digamos, cuidadosamente qué cosa. Hemos estado tratando de discutir, digamos, este aspecto em, de tener un sistema que lo describimos por una ecuación de primer orden y lo escribimos como f de x, lambda. ¿Ok? Hemos estado tratando de discutir problemas que tienen esta forma. Y hasta ahora lo que hemos aprendido es que esencialmente la dinámica cualitativa de este problema simplemente es tomarlo y describirlo, digamos, en este espacio de representación, espacio fase, donde escribimos x punto. Y con esto hasta ahora vemos que la dinámica esencialmente, como es unidimensional, se basa esencialmente, no, al revés, se basa en una dinámica de relajación, digamos, que obviamente aquí es positivo, acá esto lo puse justo al revés, que déjenme arreglarlo bien. Ujú. Ok, no lo está borrando. Déjame ver si lo borra. Ok. Bueno, cambiámoslo así, hagámoslo de otra forma. Entonces, ujú, ok. Está difícil. Entonces, ¿qué es yo? Hagámoslo así, ¿por qué no? Entonces, nos queda un sistema así. Y aquí vemos que efectivamente la dinámica crece, se aleja, acá atrae, atrae, y acá hay otro atractor. Muy bien. Entonces hemos visto que esencialmente la dinámica de este tipo de problemas solo observamos, notamos esa observación en una dimensión, ya lo habíamos dicho, en una variable no observamos oscilaciones. Y eso ya lo habíamos explicado porque en realidad en una dimensión los sistemas se pueden escribir de forma variacional y por lo tanto si tengo un f, esto lo puedo escribir como menos de a de b de x y por lo tanto lo que uno hace es estar minimizando todo el tiempo el potencial del problema respectivo. Y eso nos llevaría a la conclusión que no hay oscilaciones, pero hay casos especiales que de hecho hemos estado trabajando. Simplemente es que, ¿qué pasa si las variables son periódicas, cíclicas? Entonces la pregunta es ¿qué ocurre si las variables son cíclicas o periódicas, quisiéramos decir? En este caso, ¿qué quiere decir? Que tengo x punto igual f de x, lambda parámetros. Y imagínense que hacemos la operación X, lo cambiamos, o el F, en este caso el drift, o lo que da la dinámica del sistema. F lo escribo en X más un cierto X grande, ¿ok? Y vemos que la función es cíclica, es decir, que o periódica vuelve a ser función de F de X. Por lo tanto, este sistema X solo tendría sentido. Entonces, si quieren F, función periódica de periodo, estoy diciendo X, grande. Entonces tuviera una función de periodo grande que da cuenta del problema en cuestión.
Entonces, en este caso, por supuesto, uno diría que x solo tendría sentido si uno lo calculara entre 0 y x, porque simplemente después la variable se repite periódicamente, entonces no tendría sentido mirarla más allá. ¿Ok? Ahora, cuando uno tiene un problema como este, claro, uno se pregunta si podemos tener soluciones periódicas en el sentido que la solución se va repitiendo después de un cierto ciclo. Ajá. Y la respuesta es sí. Por ejemplo, les recuerdo un ejemplo que hemos estado mirando. Cuando teníamos un péndulo sobreamortiguado, entonces mostramos que la ecuación simplemente era x punto igual a menos g partido por L, seno de teta. Y si además le colocamos un torque constante, por ejemplo, si le colocamos algún tipo de torque, un torque tau, entonces aparece un término aquí en la ecuación de la forma menos tau. Entonces, este era un ejemplo interesante que hemos estado mirando, un ejemplo de algún interés. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente lo podíamos reescribir o tenía, perdón, tenía soluciones de la forma siguiente. Ahora sí, tenía soluciones que si las representábamos en realidad, mejor las representábamos en un círculo, la forma más cómoda de representarlo, colocar en un círculo, y como consecuencia de t, mostramos que había más equilibrio. Había un equilibrio, por ejemplo, acá, si el tau, por supuesto, era menor que g partido por L, encontramos que habían dos soluciones, una estable y una inestable, y teníamos soluciones, digamos, así. Ese era como representaba en este caso teta. En este caso, el ángulo teta lo estamos definiendo, por ejemplo, con respecto al centro, y tendríamos un ángulo teta y lo representamos. Entonces aquí vemos claramente que esta función que estamos colocando ahí, entonces colocamos 82, entonces esta función es simplemente es esta, si colocáramos teta punto igual f de teta, ¿ok? Vemos que f de teta más 2pi es f de teta. Muy bien, ya vemos que ese es superior y teníamos solución así. Lo interesante es que descubrimos que, claro, cuando hacíamos nuestro análisis de soluciones, tomábamos esta función, escribíamos menos seno, entonces el menos seno nos daba así, y entonces esto era una función tipo menos seno que se repetía así. Y por lo tanto nos decía que había un equilibrio, en este caso estable, estaba acá cuando no había todo, y esto era inestable. No obstante, cuando colocábamos esto era igual entonces a tau, es igual a tau, y por lo tanto cuando tau era positivo teníamos soluciones así, por ejemplo un tau dado. Esto hacía que nuestras soluciones, digamos, en este caso acá, la estable ahora se mueva hacia acá y va a acercarse a una inestable que estaba ahí, y que cuando tau era muy grande no había solución, entonces en ese caso veíamos que simplemente el sistema dinámico, eso era para tau igual a menor que g partido por L. Y este sería un tau mayor que g partido por L. Entonces lo que descubrimos era que para tau mayor que g partido por L, que sería este caso que está acá, y acá estamos tomando por supuesto teta y teta punto, fase fase, en ese caso simplemente las soluciones, veríamos que en este caso simplemente el sistema dinámico, que es lo que haría, es que simplemente daría vueltas. ¿Ok? En este caso lo que haría es que se movería así. Una vez que desaparecen las soluciones simplemente se moverían hasta infinito de esa forma. Pero como la variable es periódica, en realidad no se puede mover infinito, es módulo 2pi. Y por lo tanto uno se pregunta qué pasa con ella. Bueno, una forma correcta, quizás, u otra forma de representar esto es quizás representarlo en un cilindro, representación cilíndrica. Entonces, lo que estoy tratando de buscar es que esto, al ser periódico, nos da alguna forma de oscilación. Entonces, la representación cilíndrica, lo que hacemos es que tomamos un cilindro, de módulo por supuesto 2pi en este caso, o del periodo del problema en cuestión, y ahora en el eje vertical colocamos teta punto, y por supuesto en el otro eje estamos colocando el ángulo que escribe el problema, o la variable que escribe el problema. Entonces, en este caso, nuestra función seno se colocaría, si la dibujamos aquí con cuidado, si una función así, ujú, y que por supuesto se une con esta función que está acá.
¿sí? Y veríamos que cuando tenemos, por ejemplo, tenemos un valor simplemente de equilibrio, por ejemplo, cortaría acá, tendríamos entonces un equilibrio acá que sería en este caso inestable, sería así, perdón, debería entonces ser así, y este sería estable, ¿ok? Ahora, cuando la solución, el equilibrio no es así, sino que estaría el otro caso, entonces, ¿cuál sería el otro caso? Que en esta representación cilíndrica, se dejen copiarlo, vamos a duplicar, lo colocamos acá. En este caso, si tuviéramos que la solución, en este caso, el tau, ok, fuera un poco más grande, vamos a hacerlo con más cuidado, que vamos a ver si lo puedo, ahí, muy bien. Entonces, si el tau es más grande, en este caso, coloquémoslo acá, si cortara por acá, entonces en ese caso, lo que veríamos es que, bueno, en este caso, como lo dibujé, sería hacia abajo, pero veríamos simplemente que el sistema giraría todo el tiempo y tendríamos algo así como una solución periódica, ¿ok? Entonces, debido a que la variable es periódica, módulo el periodo, entonces, debido a que la variable es periódica, módulo el periodo, podemos ver una oscilación o algo que está girando. Podemos ver una oscilación. Pero como es una oscilación debido al módulo del periodo, este tipo de oscilaciones, este tipo de oscilaciones usualmente se les denomina simplemente libración. Entonces son órbitas que quedan periódicas, si quieren lo pueden ver acá, o sea, las órbitas esencialmente estaría haciendo esto, o sea, está acá y yo partiría acá y sería vuelta así todo el rato, esa sería la órbita, entonces en este caso no, en este caso iría y pararía acá, entonces esas órbitas que están haciendo esta figura tipo Lissajous en esta especie de cilindro, es lo que llamamos una libración, es decir, soluciones que simplemente están ahí y se mantienen y corresponderían físicamente, en este caso, si uno quisiera interpretar, correspondería simplemente que está el péndulo y tendríamos una solución que está todo el tiempo girando, así, ¿ok? Estaría todo el tiempo simplemente girando y eso haría cuenta de esta solución. Así que efectivamente uno no tendría soluciones periódicas, digamos, tendría soluciones simplemente que llamaríamos de tipo libración. Y esta imagen que tenemos en realidad para el péndulo, que acaba de ser un cilindro, en realidad cualquier sistema dinámico periódico, o sea, por insistir, si alguien escribe un sistema dinámico de la forma x punto igual f, y supongamos que tiene periodo grande x, así, de x y parámetro, entonces efectivamente podemos imaginarnos o podemos representar que podría tener equilibrios, atractores, repelores, también puede tener puntos silla, tener todas las cosas que hemos estado estudiando. No obstante, sí puede ocurrir que tenga una solución que no tenga equilibrio, pero que debido a la pericia del sistema, entonces siempre podemos tener soluciones tipo libración, donde obviamente uno representa, en este caso sería algo así como el arco, esta variable sería el arco X, entonces está aquí sería algo así como el arco y módulo 2pi, por supuesto el arco que está acá va y se devuelve módulo 2pi. Y entonces en el eje vertical uno representaría algo así como el espacio de fase, representaríamos X punto. Y efectivamente uno podría imaginarse que hay soluciones tipo libración en el sistema, que son soluciones simplemente que van acá, llegan por acá y hacen este tipo de cosas, pero no serían soluciones periódicas, sino simplemente de libración. ¿Ok? Y en este caso, como hemos ya discutido, obviamente se debe a que ocurre un saddle node de origen a este tipo de soluciones de libración. Pero entonces uno se pregunta cómo podemos tener soluciones periódicas que no sean simplemente un artefacto de que nuestras variables sean de tipo, digamos, sean de tipo periódica. Entonces, insisto aquí, X es el arco. ¿Ok? Entonces tenemos este problema que las variables
van a ser, digamos, periódicas, debido a que son periódicas, tenemos estas libraciones. Entonces, para entender esto, en realidad, o para entender las oscilaciones, vamos a ver que la conclusión y la observación, entonces, observación sería, en una dimensión no hay soluciones periódicas intrínsecamente, las soluciones que hay son de libración, que son, si quieren verlo de alguna forma periódica, pero simplemente como consecuencia del módulo de la variable. Entonces, en una dimensión, en una variable, solo tenemos libración, que es como una oscilación módulo 2pi, módulo del periodo, que este lo estamos llamando x así para que quede claro. Entonces, claro, vamos a abandonar un poco el mundo entonces de los sistemas unidimensionales, vamos a pasar a sistemas bivariables, porque en estos sistemas bivariables, claro, ahí deberíamos poder rescatar un poco mejor las cosas que pasan en ese tipo de sistemas. Y ahí deberíamos poder ver oscilaciones. Así que vamos a abandonar este mundo que hemos estado estudiando y vamos a pasar al mundo, digamos, a sistemas con variables, bivariables. Sistemas bivariables. Es decir, ya no vamos a escribir los sistemas como simplemente x punto igual f, sino que ahora los vamos a escribir como x punto igual f y g, donde esto en principio es la función de x e y parámetros. Y también vamos a escribir g como x, y parámetros. Esto es lo que estamos hablando, entonces en este caso acá, lo que quiero llamar sistemas obviamente ese símbolo es conjunto de parámetros, sistemas bivariables. Y nos vamos a preguntar un poco cómo son las dinámicas cualitativas, cómo son las dinámicas cualitativas en sistemas bivariables. Para empezar un poco a entender un poco más, digamos, empezar a entender qué tienen y queremos un poco, en cierto modo, replicar y entender cómo son las bifurcaciones, cómo son todas las dinámicas que hemos estado tratando de entender, qué tipo de soluciones tienen, es que hay diferencia de los sistemas unidimensionales o no. Vamos a ver que esencialmente tienen algunas cosas distintas, digamos, y para eso que mejor, digamos, que partamos, digamos, con sistemas, que partamos, digamos, haciendo ejemplos un poco para ilustrar. Entonces, coloquemos algunos ejemplos para un poco enriquecernos en qué tipo de dinámica podemos tener y después estudiamos en general. Obviamente el ejemplo que vamos a partir es el ejemplo que ya hemos estado estudiando, que es el péndulo, en este caso plano. Pues sabemos que este sistema es simplemente péndulo plano. Es un buen ejemplo, esta vez no lo consideramos solo amortiguado, péndulo plano. Entonces, en este caso de péndulo plano, lo que tendríamos es un sistema de la forma menos g partido por L, ¿ok? Y, eh, y entonces veríamos, digamos, que esto va como seno de teta, eh, sería igual a seno de teta simplemente menos mu teta punto, ¿ok? Tenemos este tipo de dinámica que vemos ahí. Bien, ya hemos visto un poco este tipo de sistema dinámico. Simplemente introducimos, en este caso introducimos el espacio fase y ahora ya el espacio fase nos da un poco más de información, es decir, que escribimos teta, teta punto, y el espacio fase que teníamos simplemente, bueno, describía el problema en cuestión, ya lo habíamos visto un poco, lo volvemos si quieren a mirar con el computador y después volvemos y lo graficamos en distintos límites interesantes. Entonces, lo primero que hacemos es tratemos de ir a jugar con el computador. Ok, miremos por acá. Fijar dónde está el computador. Acá. Muy bien. Entonces, vamos a buscar, este caso de acá. Dejen ver dónde está el péndulo simple, que era el que ya habíamos estudiado más de una vez. Péndulo simple. Ahí está.
Muy bien. Entonces tenemos este péndulo que sabemos que si le damos una condición inicial, entonces nos da simplemente oscilaciones o pendular. En el espacio fase vamos a ver que obviamente la situación es un poco más interesante, como ya lo habíamos discutido alguna vez. Ok, déjenme ver que de alguna forma no sé por qué, pero pierdo en este programa. Ok, pierdo, no sé por qué. Ok. Vemos entonces como el espacio fase, acá está, vamos a ver más condiciones iniciales, y queríamos un poco caracterizar las soluciones. Ya la hemos discutido más de una vez en clase, así que ya sabemos exactamente lo que ocurre en este problema, así que no deberíamos tener problema en discutir qué es lo que pasa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos inclusión y experiencia con él, así que no voy a gastar tanto tiempo en explicar el péndulo. Ya lo he explicado más de alguna vez, así que voy a tratar, ok, de entender qué pasa en el problema. Ok, estamos acá. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos? Vemos entonces que el espacio fase, por supuesto, en este caso va a depender de cómo es, de alguna u otra forma, cómo es mu. Entonces, para mu igual cero, partamos por ahí que es más fácil, el sistema es hamiltoniano, o si quieren verlo conservativo, es decir, que en este caso tendríamos solo la primera parte de la ecuación. Sabemos que el sistema, por supuesto, tiene equilibrio teta vertical, eso sería lo dejamos en rojo acá, teta vertical, la solución, por supuesto, así. Y también tenemos las soluciones teta invertido o péndulo invertido que está así, que son estos puntos que voy a representar acá, que obviamente para el sistema hamiltoniano ya sabemos son punto hiperbólico y el del medio es un centro, por lo tanto uno simplemente por conservación de energía, uno encuentra que hay órbitas así. Tenemos una órbita, en este caso heteroclina, que conecta esta solución con esta solución de acá. Y tenemos otra heteroclina simétrica, porque el sistema obviamente tiene, si se fijan, una vez que no hay mu, tiene simetría, porque en este caso el espacio fase se ve simétrico, ¿ok? Es muy simple entender porque en este límite notar es simétrico, notar es simétrico, pues tenemos la simetría teta en, si hago, simplemente tomamos teta, en realidad tiene que ver con la simetría temporal. Si hacemos t menos t, ok, para que partamos también usando el tiempo. Entonces hacemos t en menos t y hacemos teta punto en menos teta punto. Vemos que entonces el sistema queda invariante. ¿Por qué? Porque al hacer esta simetría, entonces nos quedaría que, por supuesto, teta 2 puntos sería simplemente igual a teta 2 puntos, porque cambiaría solo la velocidad de signo, pero no la aceleración, y teta queda igual, por supuesto, estamos usando teta, no cambia. Bueno, eso lo que hace es que entonces las órbitas que veo hacia arriba se recorren en un sentido y las órbitas que van abajo se recorren como si cambiáramos el sentido de la flecha del tiempo y hacemos teta punto menos teta punto, es decir, que consideramos el eje hacia allá, ahora miramos hacia acá y eso nos da esta simetría que tenemos, estas soluciones que vemos ahí. Muy bien, y esto nos da el espacio fase típico de un péndulo cuando uno estudia y caracteriza un péndulo conservativo. Tenemos ahí las funciones entonces que describen este problema, digamos, que son las funciones elípticas. Ahora, cuando mu es positivo y no nulo, y nulo y no nulo, entonces sabemos que el espacio-fase ahora cambia un poco. Ahora tenemos atractores, solo podemos mostrar que primero que nada tenemos atractores. Y sabemos que simplemente en este caso el origen, la solución vertical sobre un estado de equilibrio, está estable. La solución que tenemos acá es punto hiperbólico inestable. Y ahora las trayectorias, que era lo que hacen, es que simplemente van a L. Es decir, que si uno parte, por ejemplo, voy a tratar con la variedad que parte el punto acá, esta solución hace algo así y llega acá. Esta acá parte de aquí y llega acá. Muy bien. Y la otra, por supuesto, tenemos otras soluciones que parten así. Uno dice, ¿dónde van estas soluciones? Pues estas soluciones en realidad uno puede mostrar que son así. Ujú.
Y eso un poco nos da cuenta de cómo es el espacio fase. Es decir, que si yo parto en cualquier lugar del espacio, por ejemplo aquí, lo que hace el sistema dinámico, entonces en este caso ir y va a ir a caer uno por allá hasta que entra una solución como esta que está acá y entra así, o si parto acá, lo mismo voy hacia allá. Y en realidad la tina de atracción que va a caer en este atractor que está acá, son todas las soluciones en realidad que están incluidas en esta zona que está acá. Las otras van a parar a las otras atractores que tiene el sistema. Así que como vemos, muchas de las nociones que ya habíamos desarrollado siguen estando en dos dimensiones. Entonces anotamos esa idea, digamos. Entonces este ejemplo, observación, este ejemplo nos dice que hay atractores y repelores, que hay atractores y puntos hiperbólicos. Por ahí no tenemos puntos hiperbólicos. En este ejemplo no tenemos un repelor, algo que repela solamente en todas las direcciones. Solo tenemos puntos que atraen, repelan, pero también entonces como tenemos atractores, tenemos entonces puntos hiperbólicos, también tenemos tinas de atracción, donde esencialmente las curvas heteroclinas van a ser importantes, van a ser las fronteras típicamente de las tinas de atracción. En este caso las fronteras, ¿cuáles serían? Serían la curva esta acá, o acá, esta sería la frontera, esta de acá y esta de acá. Esas serían las fronteras. Entonces, también hacemos observación. Notamos que las heteroclinas, o en este caso no, las variedades inestables, porque se van a infinito, las variedades inestables, que van a infinito, variedades inestables, entonces las variedades inestables, en este caso, son la frontera de la tiene atracción. Muy bien. Entonces aprendemos un poco que tenemos variedades estables, son las fronteras, tenemos atractores, muy bien, de este problema tenemos bastante intuición. El sistema, por supuesto, a medida que evoluciona, minimiza, en este caso, la energía. Ok. Uno dice, vuelvo a insistir, en este caso, uno tenemos X punto, uno, claro, se pregunta qué energía minimiza, es que simplemente solo recuerdo que en este caso muy simple, uno puede encontrar la función de Rayleigh, es decir, si tomamos teta dos puntos igual a menos G partido por L, seno de teta menos mu teta punto, si multiplicamos por teta punto, entonces de acá podemos darnos cuenta que eso es de A de T de teta punto al cuadrado medios más este caso nos queda seno, entonces nos quedaría, fíjense, nos queda teta punto por seno, eso es coseno, entonces lo menos, así que hacia acá pasa más g l coseno de teta, ujú, igual a menos mu teta punto. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces nos quedó que la derivada efectivamente el coseno es menos seno, así que me equivoqué en el signo ahí, tiene un menos. Eso es lo que me está extrañando. Menos. Muy bien. Tenemos esta acá y, y acá va el cuadrado, por lo tanto, esta parte acá es lo que llamamos la energía. Entonces vemos que en este caso simplemente el sistema físico nos dice que dt de energía es igual a esta función que es positiva y que entonces, como esto es positivo, entonces es mayor que cero, o sea, esto es mayor que cero, luego todo esto es menor que cero, luego el sistema minimiza energía. Bueno, hasta ahí vemos cosas que ya hemos aprendido durante nuestra larga formación, digamos, entender un poco qué son los sistemas conservativos y sistemas disipativos, cuál es el efecto entonces de tener disipación, que hace efectivamente decaer y quedarnos con este tipo de equilibrio. Así que hasta ahí vamos relativamente bien. Entonces, este tipo de sistemas, claro, todo lo que vienen de la mecánica, de ejemplos simples, nos dan, digamos, interpretaciones bastante usuales con respecto a lo que estamos acostumbrados. Ahora, lo que sí diría, a diferencia de lo que teníamos en una dimensión, es, y para eso sí que lo voy a volver simplemente en representación cilíndrica, tenemos es simplemente
Ok, solo porque me parece cómodo para representar y me gusta poder también representar un cilindro. Entonces, en el primer caso, cuando mu era cero, entonces, ¿qué teníamos en nuestro cilindro? Era que las soluciones teníamos esencialmente, bueno, dejen de dibujar las variedades, nos quedan algo así. Y entonces acá sí coloco los puntos de equilibrio, entonces tendríamos uno solo acá, que es el punto hiperbólico que corresponde al péndulo invertido. Las soluciones van por allá y vienen por acá. Y acá tendríamos el otro punto de equilibrio, entonces teníamos que las trayectorias, en este caso, cuando era conservativo, serían así y etcétera. Y acá entonces, espacio-fase, tendríamos esta imagen, tendríamos acá órbitas que también serían de libración, en el sentido que giran así y estas van así, y por supuesto está girando así. Entonces, lo primero que podríamos decir es que en mu igual cero, en sistemas disipativos, tenemos algo nuevo. Tenemos una solución en la cual me quedo oscilando en torno a ella, a diferencia de lo que teníamos en una dimensión, que solo podíamos decaer. Entonces, en este caso, tenemos, digamos, qué tipo de solución, digamos, son soluciones que no decaen, digamos, allá. Así que vamos a llamar este tipo de soluciones, tenemos un nombre, los vamos a llamar centros. Y típicamente lo vamos a ver en muchos sistemas conservativos. Entonces, en dos dimensiones, porque empezamos a ver que hay algunas cosas, pequeñas cosas distintas. Entonces, vemos que entonces en dos dimensiones emergen nuevos equilibrios que llamaremos centros. ¿Ok? Estos centros simplemente se caracterizan porque están siempre rodeados por un conjunto continuo de órbitas en torno a ellos. Están estas soluciones están rodeadas, están rodeadas por un continuo de soluciones órbitas periódicas. Es decir, lo que vemos hasta acá cualitativamente es que en el espacio, si lo dejamos espacio fase localmente, diríamos que en este caso tenemos X punto, diríamos que esto es un centro, lo que diríamos que hay órbitas que están en torno a él continuamente y que las cuales están simplemente oscilando en torno a él. ¿Ok? Eso es lo que llamaríamos un centro. Pero también vimos en el ejemplo unidimensional que hay atractores como el que tenemos acá, que tienen este tipo de trayectorias que van como espiral. Este acá típicamente le llamamos focus, ¿ok? Pero voy a colocar uno acá, es un atractor, pero se le suele llamar focus. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues déjenme hacerlo también acá. Entonces, nos queda esto que está acá. Y en este caso, si volvemos a dibujar la solución, aquí tendríamos una solución, aquí tendríamos la otra. Y lo que representaríamos aquí en el caso que mu es diferente de cero y positivo, entonces veríamos que las soluciones en este caso hacen lo siguiente. Entonces esta de acá vemos que va a converger a acá y las dos otras, entonces las otras, ¿qué pasa con ella? Esta de acá viene por acá y también va a converger acá. Y las otras, déjenme dibujarla en otro color, o algo ok, por aquí sea. Y las otras variedades eran variedades entonces que no tocaban, venían por acá, ujú, venían simplemente por acá, pues estoy tratando de representar esta imagen que teníamos ahí, ahora en más dimensiones, acá, entonces harían esto que está acá, y por el otro lado, ok, serían así, entonces hacia acá irías hacia allá, muy bien, y hacia acá las órbitas vendrían por acá, entonces por acá tendríamos trayectorias que van así, y del otro lado tenemos también trayectorias que van así, que van hasta infinito así. ¿Ok? Entonces, en el espacio, ahora para representar nuestra tina de atracción, es que diríamos que estas órbitas, bueno, sigue por acá, y por supuesto, como estos periódicos entra por acá, y así sería hacia arriba. Esta entra por acá y después sale por acá.
Bueno, eso sería, entre comillas, lo que nos caracterizaría, o sea, decir que ahora estamos en una órbita acá, cualquiera partiría acá y llega acá. Si tenemos una órbita acá, bueno, esta va llegando por acá y después entra por acá y así llega por acá. ¿Ok? Entonces sería un poco la imagen que tendríamos en dos dimensiones. Y en este caso, este tipo de soluciones representaría la órbita acá. Simplemente tendríamos también lo que llamaríamos un foco, es decir, que tenemos localmente x punto x. Vamos a dar soluciones que las trayectorias convergen en forma típicamente haciendo espirales. Ok, también pueden introducirse sin hacer este tipo de cosas, pero esta típicamente les vamos a llamar un atractor tipo foco. Entonces anotamos esta idea. Entonces también observamos atractores tipo foco. Y también tenemos puntos inestables y estos los que vimos que eran de tipo hiperbólico. Ok, también hay equilibrios inestables denominados, todos en este caso hiperbólicos. Y estos puntos hiperbólicos, ¿por qué los llamamos hiperbólicos? Por supuesto, es que localmente está el sistema dinámico x punto, o sea, está el espacio fase, x punto, y tenemos el punto K, y vamos a tener dos direcciones en las cuales las trayectorias son repelidas y otras direcciones en las cuales son atraídas, y por lo tanto, esto genera hipérbolas en torno a este punto que está acá, y esas entonces son las trayectorias que llamamos punto hiperbólico, como los ven, ahí tenemos uno. Acá tenemos otro y los teníamos también acá y acá y acá y acá. Entonces vemos que hay puntos de tipo hiperbólico en el problema. Entonces eso es hiperbólico. Hasta ahí eso es lo que hemos ido descubriendo. Ahora, uno se podría imaginar un sistema dinámico que tenga simplemente si invertimos el tiempo, podríamos pasar de tener un repelor a un atractor. ¿Ok? Pero entonces uno quisiera de alguna forma poder imaginarse ese tipo de soluciones, porque hasta ahora solo tenemos. Entonces, para ilustrar ese tipo de soluciones, permítanme, voy a hacer un ejemplo porque quiero ver que también hay repelores o la extensión de repelor en dos dimensiones. Entonces, anotamos esta idea y hagamos un ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿hay repelores en dos variables? Dos variables o flujos bidimensionales o flujos bidimensionales. ¿Por qué decimos bidimensionales? Porque obviamente el sistema dinámico está definido en todos puntos del espacio. Entonces uno ve un flujo, uno ve un campo, en este caso sería un vector que está definido en todo el espacio. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el sistema dinámico, si quieren, lo puedo escribir todo así: x y d a dt igual a f, donde en este caso tendríamos los componentes f y g. Y por lo tanto, por eso uno habla de flujos dimensionales, porque entonces el sistema dinámico, uno de alguna forma tiene equilibrios, y estos equilibrios, como los vemos acá, tienen un campo que en cada punto del espacio me dice cuál es la dinámica. Entonces el F es lo que asociamos, el F que está acá, lo llamamos flujo o vector de flujo. Entonces, F también se le llama vector de flujo. ¿Quién me da la dinámica, por supuesto? ¿Quién nos da la dinámica? ¿Ok? Tenemos un F, o en cada punto del espacio, cualquier punto del espacio, tenemos un F que nos dice que cómo es localmente la dinámica, el sistema dinámico. Y por supuesto los F son cero en los puntos de equilibrio, como los que vemos acá. Y la pregunta que me quería hacer es si puedo tener algo así como análogo a esto, pero que repela, que vaya para el otro lado. Eso es lo que nos gustaría hacer, algo que estuviera hacia el otro lado. Entonces, para hacer eso, quiero hacer un ejemplo para ir ilustrando un poco ideas, cómo uno puede calcular cosas distintas en esa dirección. Entonces, voy a hacer un ejemplo
em, ¿cómo lo llamaríamos? Un ejemplo reversible, digamos, un sistema reversible. Entonces, ejemplo, sistema reversible. Y por supuesto, bueno, ahorita con un sistema reversible sea interesante. Entonces, imagínense que tenemos un sistema dinámico que hace lo siguiente. Imagínense que tengo un sistema dinámico que la mitad del espacio, o sea, coloco un péndulo si quieren, para fijar ideas, y este péndulo tiene la siguiente propiedad, que está en un espacio tal que la mitad del espacio donde está oscilando hay disipación, entonces acá es disipativo, y la otra mitad del espacio, la otra mitad del espacio, coloquemos que sea de tipo inyección de energía. En esta zona amarilla disipamos, en esta zona naranja inyectamos. Aquí hay inyección de energía. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si tuviéramos, supongamos que llamamos X este pequeño ángulo, si fuera un pequeño ángulo diríamos que X punto, voy a estar, bueno, no un péndulo, voy a imaginar un sistema así, pero es para fijar idea. X punto, imagínense lo que fuera igual a epsilon, ok, si quieren, coloquemos menos epsilon o más epsilon, X, y los términos no lineales del problema serían menos X punto. Hasta ahí tendríamos simplemente un sistema que estaría, bueno, dos puntos. Estaría oscilando en torno al origen y tendríamos un término no lineal en el problema, digamos. ¿Ok? Sí, que no es como el resorte, por supuesto. Este sería el signo menos de acá, me diría que un oscilador duro y no blando como el resorte, pero o como el péndulo, pero es un sistema válido para estudiar. Y lo que voy a hacer ahora es colocarle términos de inyección y disipación. Entonces, cuando X es positivo, quiero que disipe. Por lo tanto, tiene que ser proporcional a la velocidad que disipa y lo multiplicamos por X. ¿Por qué? Porque cuando X es positivo, X por mol es positivo y luego multiplicado por punto, un tipo término positivo, disipativo. No obstante, cuando X es negativo, entonces el problema que tendríamos que ahí cambia de signo y ahí sería inyección. Estaríamos exactamente inyectando la misma energía que disipamos. ¿Ok? Entonces colocamos este ejemplo reversible. ¿Por qué reversible? Obviamente este es un ejemplo el cual, siguiendo un punto de físico, estamos inyectando, disipando, está eso, disipando. Y por lo tanto, perdemos energía, pero inyectamos energía. Entonces un sistema reversible, si quieren, fuera del equilibrio. ¿Por qué? Porque en la mitad del sistema inyectamos energía. ¿Ok? Desde el punto de vista físico, obviamente, el sistema físico en equilibrio, pensamos que la energía está aislada o tenemos un termostato que nos está transmitiendo energía, pero en este caso estamos perdiendo energía, inyectando energía, perdiendo energía, inyectando energía. Ese tipo de sistema hablamos típicamente de sistemas fuera del equilibrio. Pero veamos que es reversible. Entonces, entonces, veamos que este sistema es reversible. Entonces, observación, este sistema tiene una transformación de simetría temporal que lo deja reversible, invariante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos un sistema el cual, de alguna forma, lo dejamos invariante. Entonces, veamos cuál es la transformación que lo deja invariante. Bueno, muy simple. Imagínense que toman la siguiente cosa. Hacen t menos t, igual cuando tomamos un péndulo y hacemos t menos t y cambiamos momentum en menos momentum o x punto en menos x punto. Veamos si ese tipo de simetría en este caso funciona. Bueno,
Veamos que este sistema no tiene esa, pero sí tiene una transformación lineal que hago x en menos x y x punto en x punto. No cambia de signo porque x cambia de signo y x punto cambia de signo. ¿Ok? Ahora, si quieren verlo, si es que alguien se pierde, estoy diciendo el sistema también lo pueden escribir con un sistema de forma más clásica, es decir, que escriben x punto vale q, ¿ok? O p, p quizás les guste más, aunque bueno, siempre vamos a hacer la forma canónica. P y p punto vale menos epsilon x menos x cubo menos mu, en este caso p por x. Y lo que estoy diciendo en mi transformación, si es que alguien no la ve, estoy diciendo haga t menos t, haga p, p y haga x menos x. ¿Ok? Tengo derecho a hacer este tipo de transformación. Y veamos que es invariante. Uno dice, pero ¿por qué es invariante? Bueno, lo ven acá, digamos, voy a... Si hago esto, si hago P en menos P en P, entonces P en P, esto no cambia de signo, ¿ok? Queda igual, X punto queda igual. No obstante acá, P en P no cambia de signo, pero aquí hay una derivada, así que sale un signo menos. De acá x saca un signo menos, x al cubo saca un signo menos, y acá x saca un signo menos, y por lo tanto el menos se cancela de todos lados, y nos queda exactamente la misma ecuación. Por lo tanto, la ecuación tiene lo que llamamos una simetría de reversibilidad temporal. Tiene una flecha que yo puedo cambiar el tiempo, igual como hacía en el péndulo. Tomaba el péndulo y cambiaba a t menos t, y hacía simplemente momentos menos momentos. Es decir, que uno tiene, si toman un péndulo moviéndose así, pueden hacerlo reversible, cambiando simplemente x menos x, cambiando la dirección de la flecha, veríamos exactamente la misma ecuación de movimiento. Entonces tratemos de entender este sistema dinámico un poco mejor. Entonces notamos que el sistema es reversible, luego sistema es reversible. Bueno, pueden tratar de jugar, claramente no es hamiltoniano. Bueno, alguien dice, pero ¿cómo no es hamiltoniano? Bueno, traten de calcular y mostrar que existe algún paréntesis de Poisson que nos describe la dinámica. Van a encontrar que no es hamiltoniano. ¿Ok? Esta parte de acá podrían pensar que sí tiene una estructura hamiltoniana, pero esto es un término extraño que es P lineal y depende de la coordenada. Es lo que tiene el problema. Ok, va a ver que eso no es. Y sé que y les puedo mostrar que no es hamiltoniano porque los sistemas hamiltonianos, como conservan la energía, solo pueden tener centros y puntos hiperbólicos. Pero veamos cómo se comporta este sistema dinámico. Entonces, para entenderlo bien, lo que voy a hacer es simularlo para tener un poco de intuición sobre el sistema dinámico en cuestión. Lo simulamos y volvemos sobre él. Entonces, ok, estamos acá y esta vez me voy a cambiar de ecuación para poder entender bien lo que hace este sistema dinámico. Entonces escribí esta ecuación y la llamé por ahora curso de phi, pero que está acá, curso de phi. Muy bien. Y lo que hacemos entonces, bueno, acá está el parámetro entonces que debo cambiar, es solo los dos, bueno, la disipación lo llamé delta, vale 1, no cambia nada. Y el término lineal que llamé epsilon acá vale mu, pero da lo mismo. Entonces, si toma el sistema dinámico y da una condición inicial cuando es negativo, entonces vemos que efectivamente tengo órbita cerrada. Eso me dice, por supuesto, que el origen, cuando epsilon era, en este caso, positivo, aquí está cambiado el signo, cuando era positivo, efectivamente, para ángulo pequeño, me quedaba simplemente ecuación lineal, que es punto menos epsilon, epsilon por x, eso es un oscilador. Por lo tanto, debiera recuperar la dinámica de un oscilador para ángulo pequeño. Veamos si recupero la dinámica de un oscilador para ángulo pequeño. Sí, es un oscilador, tiene un centro perfectamente. Y si me muevo para afuera, ok, obviamente si me muevo para afuera, que guardárselo, me muevo para afuera, las órbitas que voy a ver son simplemente órbita cerrada. Ahora se ve asimétrico en el sentido que ya no tengo la simetría como el caso de un péndulo de hacer t menos t y p menos p. Así que hacia arriba, hacia abajo es distinto. La simetría es solo hacer t menos t, es decir, este lado se recorre por este lado y por el otro lado las órbitas se recorren igual bajando. Tengo simetría en x, en t menos t y x menos. ¿Ok? X, entonces, sería la simetría que tiene en este caso el problema que es respecto a la vertical.
Hasta ahí bien. Ahora lo que voy a hacer es simplemente parar la simulación. Dame un segundo, quiero pararla. Ok. Mi mouse no me está respondiendo muy bien. O no sé si es el papel que lo hace. Estoy tratando de mejorar mi control sobre el mouse. Ok. En este computador, desgraciadamente, hay un pequeño problema que no logro ver cuál es. Ok, pues ya está. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a cambiar el problema y ahora voy a cambiar el signo de epsilon. Es decir, en vez de un oscilador, voy a crear un punto hiperbólico en el origen. Entonces lo hacemos muy fácil, basta que cambie este signo hasta acá. Veamos lo que ocurre. Ops, cambió completamente la trayectoria. No sé si se dan cuenta cómo cambió. Primero que nada, desde muy lejos, todo igual, porque cambió localmente, pero fíjense qué pasó de cerca. Ahora tengo un atractor ahí, y acá, al otro lado, o sea, acá tengo un atractor y hago t menos t, x menos x, tendría que tener un atractor que evoluciona al revés de la flecha del tiempo, es decir, debería haber un repelor por acá. Veamos si es cierto que tenemos un repelor en esa zona que está por aquí. Entonces, por aquí debería haber un repelor. Veamos. Ahí está. Y entonces vemos perfectamente algo bastante inesperado. ¿Ok? Vemos que en este caso, a pesar que el sistema es reversible, es decir, un sistema invariante en t menos t, tiene comportamientos irreversibles. ¿Ok? Lo que estamos viendo acá es lo que llamamos simplemente un quiebre espontáneo de la simetría de la ecuación. La ecuación es reversible, pero el sistema puede presentar comportamientos irreversibles. Entonces, déjenme explicarles esto un poco mejor mirando la ecuación. Entonces, volvemos, voy a borrar. ¿Ok? Y vamos a tratar de volver a al sistema, digamos. Ok, veamos qué está pasando en el sistema. Entonces, déjenme tratar de explicar qué es lo que estamos viendo, si es interesante o no interesante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, lo que acabamos de descubrir es que este sistema, primero hagamos algunas observaciones. Observación. El sistema presenta o exhibe un centro cuando epsilon es negativo. En este caso, epsilon positivo con el que tenemos acá. Eso es simple de entender en este caso. ¿Por qué? Porque si uno coloca el espacio fase, muy bien, lo coloco aquí así, x, x punto. La dinámica para ángulo pequeño, está dado cuenta por esta parte acá, como les dije, y eso para epsilon positivo es un oscilador, así que esperamos que la solución x, x punto, que es el 0,0, es un centro. Eso para, estamos hablando de para epsilon positivo. Entonces las órbitas serían que, bueno, está aquí el equilibrio y cualquier órbita en torno a él simplemente oscilaría así. Ahora, cuando colocamos términos lineales, ya les dije que no tenemos la simetría, en este caso, P menos P, ¿ok? Del problema. Por lo tanto, lo que vemos es que a medida que nos alejamos, se pierde esa simetría y está más cargado por un lado. Y eso es lo que veíamos en las simulaciones. Veíamos que las cosas eran un poco más cargadas hacia allá. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí todo bien. A pesar que el sistema tiene inyección y disipación, vemos que para epsilon negativo se comporta como más o menos un sistema conservativo, salvo que a diferencia de los sistemas conservativos canónicos, donde tenemos simetría T menos T y P menos P, en este caso la simetría sería, digamos, no canónica, sería T menos T y es X menos X, que hace que las órbitas que vemos a este lado se repiten exactamente en el otro lugar, pero en el sentido opuesto. Entonces anotamos esa observación. Entonces, eh, observación. Entonces diríamos que el sistema tiene una simetría no canónica. ¿Ok? Tiene una simetría muy distinta de un lado al otro lado. Es decir, que vemos que, voy a colocar el color, quizás eso sea no, es mejor. Entonces vemos que de acá vemos que está la simetría espejo al otro lado, salvo que las flechas van al revés, nada más que eso. ¿Ok?
Muy bien, hasta ahí estamos perfectos. Lo que sí sabemos es que fíjense de lo que ya hemos aprendido, si buscamos equilibrio, ok, entonces fíjense ahora vamos a otro caso. Para epsilon positivo, en este caso epsilon, perdón, negativo, el sistema va a hacer que la solución, el origen se vuelva un punto hiperbólico, es hiperbólico, ok, eso lo vemos trivialmente porque la ecuación lineal nos dice eso que está ahí. Y el término lineal nos dice que aparecen dos nuevos equilibrios. Aparecen dos equilibrios nuevos. ¿Ok? Eso vemos que naturalmente aparecen dos nuevos equilibrios. Hay una bifurcación tipo Pitchford, porque a partir de una solución inestable se transforma, aparecen dos equilibrios nuevos y aparece dos equilibrios nuevos y aparece un punto hiperbólico. Eso es lo que estamos viendo. Pero, ¿cuán Pitchford es? Porque hasta ahora lo que estudiamos de Pitchford es una solución estable, genera dos soluciones estables y una inestable. Veamos qué nos pasa en este caso. Este caso es un poco interesante, por eso escogí este ejemplo. Entonces, el punto hiperbólico, perdón, eh, ah, entonces aparecen dos nuevos equilibrios. ¿Y cuáles son los dos nuevos equilibrios? Aparece el equilibrio, por supuesto, eh, más menos raíz de. En este caso, epsilon es negativo. Entonces, si cuando epsilon es negativo, entonces esto nos queda más. Así que nos queda menos epsilon y cero en x punto. Por tanto, sistema dinámico aparecen estos dos equilibrios. Algo así como una bifurcación de Pitchford, pero todavía no nos queda claro qué está pasando. Vamos a tratar de entenderlo, pero lo que vemos es que cambiando, en este caso, cambiamos nuestro parámetro epsilon, teníamos la solución estable o, bueno, estable, un centro. Un centro es algo que hay que definir la estabilidad. No tiene estabilidad asintótica, tiene estabilidad de Lyapunov en el sentido de que si perturbamos con un cierto tamaño de volumen, el espacio-fase, ese volumen se mantiene o es del orden en la evolución del tiempo. O como aprendieron en sus cursos de mecánica, es simplemente las soluciones siguen oscilando al mismo orden. Eso quiere decir. Por este caso, lo que veríamos es que se vuelve un punto hiperbólico cuando epsilon cambia de signo y aparecen más equilibrios, o sea, que aparecen nuevos equilibrios. La pregunta es, ¿qué aparecen? Porque hasta ahora la pregunta es, ¿qué equilibrios están apareciendo? ¿Ok? Si tuviéramos que representarlo. No tenemos esta duda, ¿qué es lo que está pasando? Porque en la solución vimos lo que vimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratemos de entender un poco más. Entonces, lo primero que pasa es que ahora dibujamos el espacio fase con cuidado y tratamos de entender con cuidado qué está pasando en este intrigante problema. No parece ser tan simple, digamos. Y lo primero que pasa es que entonces tenemos el punto de acá, que ahora es un punto hiperbólico, aparece este equilibrio que está acá, y están los dos equilibrios, están acá y acá. Ahora este punto sabemos que es hiperbólico, eso es trivial, que es hiperbólico. Vuelve a existir el por qué, porque mi análisis lineal de x dos puntos que está acá, eso lo hemos estudiado toda la vida en el sistema hamiltoniano. Sabemos que cuando ese número es positivo hay un crecimiento exponencial en una dirección y un crecimiento decreciente en otra dirección. Así que eso es hiperbólico. Ok. Pero el sistema dinámico, cuando epsilon cambia de signo, aparecen y emergen dos equilibrios del origen. Por lo tanto, uno esperaría que desde muy lejos el sistema dinámico no debiera cambiar cualitativamente. Y antes entonces teníamos algo así como órbitas que giraban muy lejos. Esas órbitas no debieran desaparecer, así que esas órbitas debieran mantenerse. No hay ninguna razón topológica que las órbitas muy lejos de acá, esto es una bifurcación local, no es no global, debieran seguir manteniéndose y ser capaces de mantener el mismo giro que tenían antes, como las teníamos acá. Ujú. Entonces nos dice que, ¿cómo puedo mantener ese giro? Bueno, la posibilidad que se mantenga es que la variedad, en este caso, llamamos inestable, es decir, las soluciones que se alejan exponencialmente por acá, va por acá, se da una vuelta, llega acá y se va a reconectar por acá. Si eso llega a ocurrir, tal como lo estoy dibujando, entonces las órbitas afuera
simplemente harían más o menos cualitativamente la misma dinámica y si se los vuelvo a la simulación, verían que está perfecto. Hace esto. Mantenemos este comportamiento hacia afuera sin problema. Pero ahora, ¿qué pasa con los puntos que están al interior, donde ocurre la bifurcación? Que están encerrados por esta curva separatriz dada por la variable inestable que se conecta con la variable estable. ¿Ok? La variable inestable se conecta con la variable estable. Es un caso muy, muy interesante. Bueno, tenemos estos otros puntos de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, tengo dos órbitas, una que se aleja y otra que se acerca. Bueno, simplemente uno esperaría que esta de acá entonces tiene que ir a parar a algún lado y no, como la región que tiene es finita, no puede no ir a parar a un punto de equilibrio. Así que lo que va a hacer es esto. O al otro o a este, pero tiene que parar en algún punto de equilibrio. La razón de eso es que la curva, si no para, recorrería todo y tarde o temprano colisionaría con la órbita de afuera, generando un nuevo punto hiperbólico, el cual no hay. No hay más punto hiperbólico porque encontré todas las soluciones de equilibrio del sistema. O sea, cuando hago velocidad cero, hago esto cero, cero, solo me quedan esos puntos de equilibrio que dibujé, no hay más. Por lo tanto, tiene que ir a parar a uno. Y ahora me recuerdo de mi simetría. Ahora ocupo la simetría. ¿Cuál simetría? Bueno, no olviden, esto es X y esto es X punto. Por lo tanto, les dije que si tengo una órbita, la mitad de una órbita por un lado, tengo que tener la misma al otro lado, pero cambiando la dirección de la flecha. Por lo tanto, lo que me dice es que hago la misma órbita, pero cambiando la dirección de la flecha. Así que tiene que ser así y cambiando la dirección de la flecha. Por lo tanto, este ejemplo, ¿qué me dice? Me dice algo muy interesante. Me dice que si ahora, por ejemplo, parto por aquí, la órbita va a ser esto. Se va a dar vuelta por acá, se va a venir por acá, va a ir por acá, va a entrar por aquí y por aquí va a llegar acá y así sube hasta acá. Entonces nos dice que el punto de acá es un atractor. Nos dice que el punto de acá es un punto hiperbólico. Y nos dice que el de acá es un repelor. ¿Por qué? Porque no importa qué trayectoria salga de acá, las trayectorias que salen de acá van a irse así. No les queda otra opción. O sea, si coloco otra, las órbitas que van a salir de acá van a... Ups, solo un segundo, parece que me quedé sin batería. Déjenme chequear. Está cargando. Entonces, las trayectorias que están ahí van a simplemente salir de ahí y llegar al atractor. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a salir de aquí, así. Y no les queda más otra opción que irse por acá, llegar al atractor. Entonces tenemos que este de acá es un punto muy, muy especial también. Entonces tenemos que este de acá es un atractor y este de acá es un repelor. Así que efectivamente logré construir un repelor. Entonces, como les mostré en este caso acá, y no solo eso, déjenme, quiero hacer aún más. Me parece demasiado importante o demasiado interesante este ejemplo. ¿En qué sentido? Bueno, lo que acabamos de descubrir, voy a hacerlo con cuidado, es que este sistema dinámico reversible, en el sentido que tiene una transformación de reversibilidad temporal, tiene un quiebre espontáneo de la simetría de reversibilidad porque ahora tiene atractores. ¿Ok? Tengo atractores y también tiene repelores. Entonces, efectivamente, tenemos un sistema dinámico que tiene esta propiedad muy, muy interesante, muy única, que tiene atractores y repelores, y esta región en realidad es la región que es irreversible. Vamos a colocarlo acá. Esta región que está ahí es irreversible. Aquí hay dinámicas que violan, o sea, que van en un solo sentido la flecha del tiempo. Ahora alguien va a decir, ya, pero el sistema dinámico es reversible, lo es. Si yo tomo t menos t y hago x en menos x y x punto en x punto, paso de estas órbitas que están acá a las órbitas que están acá. Y todo está muy bien, todo es simétrico. Solo que en ese mundo, si viviéramos en un mundo como este, un sistema dinámico que fuera reversible, no tendríamos problemas para la flecha del tiempo. Simplemente el sistema dinámico podría resolver su problema sin ninguna dificultad.
Sí que anotemos, este problema tiene muchas observaciones que quiero decir. Entonces, primero que nada, digamos algunas. Este sistema, el sistema exhibe un quiebre, exhibe un quiebre espontáneo de simetría de reflexión temporal. El sistema dinámico es reversible, no hay duda. La reversibilidad está acá. No obstante, haciendo una bifurcación, el sistema tiene soluciones que pierden esa simetría, tiene atractores. Los atractores son soluciones que tienen flecha del tiempo. Entonces, esto me da como consecuencia el sistema exhibe atractores, atractores y repelores. Logra mostrar que tiene atractores y repelores. Ujú. Así que un sistema que, entonces, un sistema reversible puede exhibir irreversibilidad temporal. Y eso es muy interesante, porque veamos, la física tiene un postulado, un principio, que pensamos que los sistemas que crea la naturaleza son hamiltonianos. Y solo vemos que la reversibilidad es un efecto que a gran escala promediamos sobre muchas variables y luego al estar en grande escala, al promediar sobre muchas variables, emerge la reversibilidad simplemente por una cosa de estados con más probabilidades que otros. ¿Ok? Uno tiene tantas posibilidades que las posibilidades que ocurra un evento irreversible es pequeño. ¿Ok? Tiene que ver con una cosa de posibilidades. Por lo menos Boltzmann así entenderá la irreversibilidad del tiempo y la idea de la entropía. Tiene que ver con la cantidad de microestados que tiene el sistema. Pero como ven este ejemplo, uno podría pensar si el universo fuera reversible, es decir, que tenga un sistema dinámico, que la flecha del tiempo para adelante y para atrás es igual, pero fuera no hamiltoniano, podría tener quiebres espontáneos de simetría temporal que originen una flecha para el tiempo. Si fuese así, la única cosa que sí tendríamos es que, a diferencia, bueno, de la irreversibilidad que nos imaginamos con Boltzmann, lo que uno dice esto es que el sistema dinámico tendría esta simetría. Podríamos ir en una dirección, en otra dirección. ¿Ok? Podríamos tener trayectorias que envejecen. En este caso, sistema dinámico, todas las trayectorias, si viviéramos al interior de esta zona del universo, tendríamos una zona irreversible y otras personas que viven a esta zona de acá se mantendrían jóvenes sin envejecer nunca. ¿Ok? Pero bueno, es interesante, es un postulado de la física, hasta ahora funciona. Por ejemplo, los sistemas son así y está bien que sean así, pero hago notar la propiedad interesante de este sistema que es muy contraintuitiva, digamos, que nos muestra que podemos observar las cosas de una forma bastante distinta. Entonces ahora quiero, o sea, solo volver a él antes de cambiar un poco de idea, me parece suficientemente bueno ahora que lo entendemos, volver y mirarlo con el cuidado que valía la pena. Entonces teníamos este sistema, colocamos epsilon con el signo positivo, bueno, tengo el signo cambiado, yo a diferencia que tienen ustedes, y lo que vemos aquí estamos en la zona de irreversibilidad. Entonces fíjense, si coloco muchas condiciones iniciales, algunas de ellas van a estar en la zona, digamos, como conservativa y otras en la zona disipativa. De hecho, bueno, ahora estamos viendo. Bueno, ya vemos el sistema dinámico. Entonces vemos un sistema en el cual tenemos un repelor que está por acá y vemos un atractor que está por acá y acá vemos el punto hiperbólico y aquí vemos el mundo donde, por ejemplo, el teorema de Liouville es válido. Aquí hay conservación simplemente en el espacio de fase se conserva el volumen de Liouville, pero en esta zona que está al interior no es cierto. Ahí tenemos problemas, digamos, con la mecánica estadística. Tendríamos dificultades para poder definirla con esta especie de islas irreversibles rodeadas de zonas reversibles. ¿Ok?
Así que bien, solo quería un poco ilustrar que efectivamente podemos ver de alguna forma atractores y repelores de forma bastante inesperada. Bien, volvamos entonces a nuestro ejemplo, que dejemos un dos tocar el mouse, ahí está, muy bien. Y entonces también, ahora la pregunta que no les resolví, y ahora voy a tratar de resolver, es ¿qué pasó con nuestra bifurcación o la imagen que tiene bifurcación? Bueno, en más dimensiones, por supuesto, hay que aprender mucho más de lo que está pasando. Pero si tuviéramos que representar esto, ¿qué es lo que diríamos? Bueno, diríamos que para epsilon positivo tenemos, o sea, déjenme representarlo, guarda de representarlo, vamos a ver si me queda bien. Entonces, voy a crear un segundo mi lápiz para tratar de entenderlo, pero ¿cómo representaríamos esta bifurcación? ¿Qué pasó? Porque antes siempre teníamos más bien que habían intercambios de estabilidad, pero ahora por primera vez empezamos a ver que colisiones de cosas inestables pueden dejar cosas inestables o, o estables. Ahora voy a tratar de llamar estable a los centros, en el sentido de, y aquí el problema es que mezclamos nociones de estabilidad. O sea, en el caso que epsilon es positivo, no es estable, es un centro, no es estable asintóticamente hablando, es estable en sentido de Lyapunov. Y las otras eh, podrían ser estables en sentido de Lyapunov, pero una es inestable. Entonces, ¿cuál es la imagen que tendríamos correcta? Entonces yo creo que si lo representamos así, voy a colocar hacia acá X y hacia acá X punto. Y hacia acá en el eje coloquemos, suavemente colocamos epsilon. Entonces en esta zona de acá diríamos que si tuviéramos que dibujar el espacio fase, entonces en esta zona acá tenemos simplemente un centro, no hay ningún problema. Centro que vimos que era así. Perfecto. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Déjenme, voy a hacer un poco más grande. Entonces, si acá tendríamos un centro que en el sentido de Lyapunov no asintótico estable, en el sentido que el volumen del espacio-fase no se está contrayendo, sino que se mantiene, pero no crece. Se le da un poco de estabilidad de Lyapunov. Pero cuando pasamos a epsilon cero, vemos que se transforma en un punto hiperbólico. Así que hacia acá sí podríamos decir que es inestable. Un punto hiperbólico, las trayectorias crecen. Así que eso sí sabemos que ocurre. Y como resultado, emergen dos nuevos equilibrios. Así que voy a colocar hacia acá x punto y hacia acá x. La imagen que tendremos entonces sería que aparecieron dos nuevos equilibrios que los voy a dibujar con rojo, van como raíz cuadrada. Así que aparecen, por ahora los voy a dibujar los dos inestables y después tratamos de interpretarlo. Aquí y aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, uno de ellos se va a transformar en un atractor. Así que a ese, los atractores sabemos que son estables, asintóticamente hablando, ni discutir eso. Entonces, ese aquí es estable. Y el otro es inestable. Así que lo dejamos ahí. Y esto significaría en el espacio, ok, tenemos que dejarlo con más cuidado. En el espacio entonces significaría, y déjeme decir un poco más chico, que entonces si volvemos acá, perdí mi... ahí, ya. Y ahora en el espacio esto significaría que toco la pantalla y borre. Entonces en el espacio, ok, significa lo siguiente. Voy a hacerlo de nuevo con cuidado. Y entonces en el espacio significaría lo siguiente. Significaría que acá, si cortamos de nuevo en el plano y tratamos de entender qué es lo que estoy dibujando, entonces diríamos que en este punto del espacio tenemos un atractor y las trayectorias entonces aquí decaen. Entonces este es punto hiperbólico y las trayectorias aquí decaen así. Ujú. Después este de acá es repelido por este de acá, pero también viene del mismo lugar, así que repele así. ¿Ok? Y de acá tendríamos esta imagen que es esta especie de corazón o algo así del espacio fase, que es así. Y tendríamos toda esta zona que sería la zona que el sistema es irreversible. Así que tendríamos como una bifurcación de este tipo si la tuviéramos que representar, digamos, con cuidado. Ok, así que es bastante interesante este ejemplo, bastante inesperado, diría yo, pero bueno, tiene mucho valor en la discusión. Así que no siempre, como vemos,
los sistemas en dos dimensiones nos preparan, entonces sí tenemos repelores, tenemos tractores, tenemos puntos hiperbólicos, ¿ok? Así que eso va bien. No necesariamente lo primero que aprendemos una bifurcación, y anotemos esto porque si vimos una bifurcación y ya estábamos más acostumbrados, así que anotemos también ese comentario. No siempre las bifurcaciones de un punto inestable o ahora, claro, tenemos que hablar con más cuidado de estabilidad. No siempre, no siempre, siempre se extienden las bifurcaciones que conocemos. Bifurcaciones unidimensionales o univariables. Bifurcaciones univariables se extienden bien. ¿Ok? Entonces, no siempre se van a extender trivialmente las soluciones univariables. Tenemos este problema que, en este caso, insisto, yo aquí hablaría que en este caso tenemos, si usamos la estabilidad Lyapunov, estaría correcta la imagen. Si usamos la estabilidad, entonces si usamos en este caso Lyapunov, si usamos noción de estabilidad de Lyapunov, entonces la estabilidad Lyapunov, se la recuerdo como es Lyapunov. Entonces es una estabilidad simplemente, sería así. Si la estabilidad de Punov, si es que no la conocen, bueno, pues quizás debería estar la idea. La estabilidad de Punov es que uno en el espacio-fase, en relación a un equilibrio, la idea es que, llamémoslo x0 vector, entonces x0 es estable de Lyapunov si, ok, una bola inicial en torno a x0. Es decir, una bola lo podríamos decir simplemente x0 menos y. Ok, esto es menor que epsilon. Entonces nos damos, la idea es que uno se da una región en el espacio. Entonces, lo que decimos es x0 está de punto. Si una bola inicial en x0 evoluciona al tiempo, evoluciona tal que cuando esto evoluciona en el tiempo, esta bola siempre va a estar contenida en una bola. Obviamente estamos pensando en bolas pequeñas, una bola un poco más grande. ¿Ok? Entonces uno puede decir que en función del tiempo tal que en realidad podríamos colocar acá que x0 menos i de t siempre es menor que un delta para todo t, para todo t, tal que, entonces siempre evoluciona menor que delta. Entonces, eso es lo que quise decir, no el tal que no hay, no tiene sentido. Entonces lo que estoy diciendo es, x0 estable de Lyapunov si la bola inicial en torno a x0 evoluciona en el tiempo tal que siempre queda acotada la diferencia de las bolas, la cual por supuesto este delta es una función de epsilon y eso es lo que hay que calcular. Ok. Obviamente delta y epsilon son pequeños, entonces nos mantiene una región acotada. Entonces, en este caso, lo que veríamos o tendríamos que decir en nuestro problema es que en esta zona acá es Lyapunov estable, ahí sería Lyapunov. Después pasa a ser asintóticamente estable, pero también, si es asintóticamente estable también es Lyapunov. Es inestable en el sentido de Lyapunov, es inestable en el sentido de Lyapunov. Así que sería un poco la imagen abstracta. Eso sería Lyapunov. Ahora, si lo hacemos con la noción asintótica, esto sería así. Asintótica es lo que ya vimos, que una noción inicial siempre también que pasa el tiempo converge. En ese caso, la solución inicial es un foco, eso no es estable. Una perturbación se queda y nunca converge. Pasa a una solución estable, eso sería estabilidad asintótica, y genera dos estados inestables, sí. Y queda entonces un poco más difícil la imagen que teníamos de estos pitchforks con respecto a los pitchforks que ya hemos discutido. Muy bien.
Entonces, quería hablar de otro ejemplo más, pero quizás estar un poco cansado o yo mismo estoy un poco cansado. Y también es para que nos vayamos. Hablaba un poco de la clase. Tenía que hacerle, bueno, dos cálculos más, pero creo que no, quizás no valga tanto la pena, pero los voy a al menos comentar. Entonces, ¿qué quiero comentar antes de cerrar la clase de hoy? Lo que voy a comentar es, déjenme ir acá, ¿dónde estaba esto? Veníamos acá. eh, Quiero buscar dónde tenía esto. Estaba acá. Creo que este, déjenme ver. Acá. Muy bien. Entonces vamos a ver nuevos ejemplos. El primer ejemplo que quiero hablar es el ejemplo de Lotka Volterra, que está acá. Es un ejemplo muy interesante, solo quiero mencionarlo. Es en este ejemplo que se le asocia a dos trabajos distintos, tanto de Lotka y Volterra, que en realidad el trabajo, el modelo que usamos los Cauterra se ocupa más bien para un modelo de presa y depredador, que describe un modelo ecológico donde tenemos, qué sé yo, dos presas que compiten, por ejemplo, conejos y zorros, y uno ve cuál es el equilibrio que tienen uno y otro. Lo interesante es que inicialmente este modelo fue propuesto, parte de este modelo fue propuesto, digamos, por Lotka, tratando de estudiar reacciones químicas, como ven aquí en el año 1910, y que era algo así como una especie de ecuación logística que tiene que ver con el trabajo de Verhulst, ¿ok? Está el modelo logístico que está por aquí, digamos, el modelo logístico, debe estar ante el modelo logístico acá. Pero lo interesante es que son dos ecuaciones donde uno da cuenta de la, bueno, existir de la presa, en este caso, o sea, sí, de la presa y el depredador. El depredador será Y y la presa es X. Puedo tratar de explicar un poco cómo funciona, pero lo más interesante es que este modelo exhibe una familia de soluciones periódicas. Por supuesto, uno esperaría que haya algún tipo de conservación o algo así, pero hay un modelo bastante interesante que va a proponer la existencia de osciladores entre las presas y depredadores, como sale ahí. Y aquí tenemos una pequeña simulación. O sea, si uno toma este modelo y juega con él, digamos que uno puede cambiar la condición inicial, por ejemplo, si me coloco por acá y hacemos play, podemos ver cómo son típicamente las órbitas que describe en este caso el problema. Ahora, para cuando alguien hace un poco de sistemas dinámicos como mecánico o algo así, uno dice, bueno, simplemente un centro. Está bien, pero de nuevo este tipo de sistema vamos a ver que no necesariamente es hamiltoniano, no es simétrico y tiene ese tipo de cosas. Interesante, pero bueno, lo discutiremos en clase. Veremos este ejemplo si es que alcanzamos y si no, bueno, lo discutiremos. La próxima clase, por supuesto, lo discutiré en detalle y también otro que es el que más me interesa, que es Van der Pol, que es el circuito que nos va a dar a soluciones autosustentadas. Les quiero contar un poco esta historia porque en realidad mucha gente asocia esta bifurcación que llamamos Andronov-Off a este modelo, porque en realidad fue descubierto mucho antes por Lord Rayleigh. Va a ser un trabajo que él llama, no sé por qué no es conocido, o no fue suficientemente conocido, algo así como oscilaciones sostenidas. Muestra que van a haber ciclos límite atractivos, vamos a ver que hay oscilaciones y que son atractivas, pero lo discutiremos con calma la próxima clase. Así que estamos hablando. Nos vemos.